Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Está Miguel, Catherine, Deina, Xiomara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Deina? ¿Están con frío? Hoy día salió un poquito de solcito, ¿no? No sé si por donde ustedes viven también salió sol. Por acá salió un poco de sol, todavía hay solcito. No ha hecho tanto frío. Otras veces hace bastante frío. A ver, voy a ir viendo el material. Creo que nos faltó ver un poco de la semana pasada, ¿no? Un poco de teoría de la semana pasada. A ver, ¿dónde está? Ya está. Ya, acá está. Ya lo encontré. Creo que nos quedamos en Locke, Rousseau, por ahí, ¿no? A ver, ahí les voy a compartir un ratito, ¿ya? Mm, Faltaban dos. Ya, Miguel, gracias. Ya, entonces estábamos ahí, ya se ve, ¿no? Ya se está compartiendo. Estábamos por acá, ¿no? Nos quedamos en Rousseau. Ya, mira, de paso que vamos recordando algunas cosas que vimos la semana pasada, ¿sí? Voy a hacer una comparación entre Rousseau y Locke. Recuerda que Locke es padre del liberalismo político. Acá está, del liberalismo político y también se le considera padre de la democracia representativa. La democracia representativa es la que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, que elegimos nuestros representantes. Como nosotros, el pueblo, los ciudadanos, elegimos representantes, se considera democrático, ¿no? Una democracia. Pero no es una democracia directa, porque nosotros directamente no votamos por las leyes, sino que elegimos intermediarios, digamos, ¿no? Nuestros representantes, los congresistas, por ejemplo. ¿Y por qué lo planteaba eso? Porque él consideraba que era importante que hubiera como una especie de contrapeso al poder del gobernante, del rey, ¿no? Y por eso debía instituirse un parlamento. Ahora, ¿qué es lo que va a criticar principalmente Rousseau a esta visión liberal, ¿no? Política liberal? Lo que critica Rousseau es precisamente eso, el hecho de que hayan representantes. Rousseau va a decir, no puede nadie representar nuestra voluntad. Nosotros somos nuestros propios representantes. O sea, no puede haber otra persona que represente tu opinión, tu voluntad. Entonces, por eso él plantea una democracia directa. Democracia directa, ¿qué significa? Fíjate acá, la elaboración de las leyes debe estar a cargo del pueblo, es decir, todos los ciudadanos deben elaborar y votar por las leyes, ¿sí? Ahora, esto puede sonar un poco extraño para nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a una democracia, perdón, una democracia representativa. Es un poco difícil de poner en práctica, sí. Tenemos algo de democracia directa, muy poquito, nosotros en nuestra constitución sí, porque nuestra constitución, por ejemplo, tiene en cuenta los referéndums. No sé si has visto en educación cívica, me imagino que sí, que son los referéndums, pero es algo excepcional, o sea, no es algo que se dé frecuentemente, se da muy raramente, ¿no? Muy de vez en cuando. En cambio, en otros países sí se da democracia directa, ¿no? A pesar de que es complicado, en algunos países, quizás también por el tamaño del país, por la cantidad de población que es más pequeña, por ejemplo, en Suiza. En Suiza sí hay lo que nosotros llamamos referéndum, es lo normal, ¿no? O sea, sí hay una democracia directa. Entonces, eso era lo que pensaba Rousseau. ¿Por qué él creía que no podían representarnos? Bueno, en parte por lo que nosotros mismos nos quejamos, ¿no? O sea, si te das cuenta, mucha gente dice, no, no me representan, los congresistas no me representan. Ya, pero no solamente Rousseau te diría no te representan porque son malos congresistas. O sea, para Rousseau no hay forma de que un congresista sea realmente representante tuyo. Por muy educado que sea, por muchos estudios que tenga, nunca va a representar tu voluntad. ¿Por qué? Fíjate, te voy a poner un ejemplo sencillo para que se entienda. Imagínate que está Pedro, ¿ya? Pedro es un congresista que ha sido elegido por 5.000 personas. Supongamos
supongamos que una de esas personas que lo ha elegido eres tú, ¿ya? Y Pedro tiene que votar porque hay una discusión en el Parlamento, se ha presentado una propuesta de ley para despenalizar el aborto, ¿ya? Para que ya no sea penado el aborto, ¿no? El aborto inducido. Y supongamos que Pedro decide votar en contra de la despenalización del aborto, ¿sí? Te pregunto, ¿tú crees que se van a sentir representados los 5.000 con esa decisión? ¿Las 5.000 personas que votaron por Pedro estarán de acuerdo con la decisión de Pedro? ¿Todos los que votaron por Pedro estarán de acuerdo con esa decisión? No, no, pues, claro, es imposible. O sea, una persona no puede representar la voluntad de 2, 3, 4, 5, 10 personas, ¿sí? Una persona puede representar su voluntad, pero no la voluntad de otro. Ese es el problema. Por eso Rousseau no cree en los parlamentos, no cree en los congresos. Para Rousseau no debe existir un congreso o un parlamento, sino que todos nosotros debemos hacer escuchar nuestra voz. Todos nosotros debemos votar directamente para expresar nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, esa es la principal crítica que va a hacer Rousseau a este sistema parlamentarista que ya existía, ¿no? En la época de, incluso de Locke, ya existía un parlamento inglés, ¿no? Pero Rousseau va a ser crítico del parlamentarismo, ¿sí? Ahora, Rousseau también es importante que recuerdes, quizás lo más conocido, pero a la vez, digamos, a pesar de que es lo más conocido, lo más importante para que lo tengas presente, por ejemplo, en un examen de admisión, ¿ha venido alguna vez esta pregunta? Es su teoría del buen salvaje, o lo que también algunos llaman la hipótesis del buen salvaje. ¿A qué se refiere eso? A la idea de Rousseau de que el hombre en su estado natural es bueno, es piadoso, es bondadoso. El hombre por naturaleza es solidario. Es la sociedad la que lo corrompe, dice él. ¿Pero por qué? Bueno, si te das cuenta, todos nosotros de niños somos ingenuos, digamos, ¿no? Pero el problema es que el mundo, o sea, el mundo al que llegamos no es un mundo pues primitivo, por decirlo así, ¿no? Sino que es un mundo que ya tiene ciertos mecanismos, cierta forma de vida, y por eso mismo, por ejemplo, nuestros padres nos enseñan a desconfiar, ¿no? Te debe haber pasado que tu mamá, por ejemplo, te dice, hijita o hijito, no hagas caso si en la calle alguien se te acerca, te dice que necesita ayuda, ¿no? No sigas a alguien si te dice que te va a dar algo, desde pequeñitos, ¿no? No confíes. Eso mismo diría Rousseau. El problema es que la sociedad cuando se va conformando va creando una serie de mecanismos en los que el hombre va generando desconfianza, va haciéndose desconfiado. Pero no es que naturalmente sea así, sino que nace en un mundo, por decirlo así, ya estructurado, ya hecho, ya en una sociedad ya dada. Entonces el hombre aprende, por decirlo así, a ser desconfiado, a ser egoísta, a ser individualista. Pero en un momento primitivo, por decirlo de alguna forma, el hombre no es así. Y por eso es que Rousseau incluso habla de sociedades, entre comillas, primitivas, ¿no? Sociedades que no son tan sofisticadas. Y en esas sociedades para Rousseau hay más bondad, o sea, hay más solidaridad. Y, por ejemplo, ¿no? Si te pregunto, ¿dónde hay más individualismo? ¿En una ciudad, en una gran ciudad? Imagínate Nueva York o incluso Lima, ¿no? Que es una ciudad, o en el campo, o en las provincias. ¿Dónde hay más solidaridad? ¿Dónde hay más empatía por el otro? Usualmente, en una sociedad más sofisticada o en una sociedad más, digamos, más natural. Claro, obviamente en una sociedad como por ejemplo, en las provincias o en lugares de campo, la gente es más solidaria, la gente es más empática, la gente se apoya más, ¿no? Incluso en algunos barrios, acá dentro de Lima, ¿no? Si te das cuenta, en ciertas zonas hay más individualismo, la gente ni se conoce, ni se habla en el vecindario, pero hay otros vecindarios donde sí, incluso se organizan, ¿no? Para, por ejemplo, no sé si hay delincuencia o algo, se ponen de acuerdo, ¿no? Para protegerse entre ellos, porque, no sé, pues no hay serenazgo, no funciona la policía en esa zona, tratan por ahí de ayudarse mutuamente. Entonces, Rousseau dice, esas sociedades donde no hay tanta sofisticación, donde no hay tanto lujo, no hay tanta corrupción,
los hombres son más solidarios. El hombre por naturaleza es solidario, solamente que conforme va integrándose en la sociedad, va haciéndose egoísta, va haciéndose individualista. Entonces el hombre se va, por decirlo así, corrompiendo. Pero como su naturaleza es buena, podemos crear un Estado, o sea, un tipo de régimen, un tipo de gobierno que funcione sobre la base de esa solidaridad innata. O sea, podemos hacer, por decirlo así, aprovechar esa bondad innata del hombre para crear una sociedad más justa, más solidaria. ¿Por qué te digo esto? Porque claro, si alguien dice, el Estado ya no es, digamos, la situación natural del hombre, ¿no? Sino que el Estado es una ficción, es algo creado, es algo artificial, entonces hay que eliminar el Estado para estar bien. Alguien podría pensar así, pero Rousseau cree que ya no se puede dar marcha atrás. O sea, el Estado se crea, por eso se habla del contrato social. Los hombres se ponen de acuerdo para crear el Estado. El Estado se crea por necesidad. Y por lo tanto, es imposible eliminar el Estado y seguir existiendo. O sea, el Estado es un mal necesario, por decirlo así, ¿no? El hombre se dio cuenta que era mejor organizarse socialmente para subsistir, para, ¿no?, cooperar, pero ya no se puede eliminar, ¿no? Entonces, hay que crear un tipo de gobierno que funcione. Ahora, ese tipo de gobierno para Rousseau, el mejor tipo de gobierno es un gobierno donde todos participen políticamente, donde hay una participación activa de la ciudadanía. Ahí está, fíjate, una participación activa. Por eso es que se le considera dentro del republicanismo. Hoy día vamos a ver eso, ¿no? Las corrientes filosófico-políticas, y vamos a ver que esta es una característica central del republicanismo, es decir, de aquellos pensadores que creen que es importante la participación ciudadana para que exista una república, para que exista un gobierno republicano, ¿ya? Ahora, el hombre entonces, fíjate, puede organizarse políticamente sin necesidad de un poder absoluto. Fíjate, sin necesidad de un poder absoluto. Es decir, indirectamente, ¿a quién estaría criticando? Acuérdate, a Hobbes, porque Hobbes creía que el gobernante debía tener todo el poder, ¿te acuerdas? Que un solo hombre debía tener todo el poder. ¿Por qué? Porque el hombre es malo por naturaleza y tiene que un hombre tener toda la capacidad para castigar, por ejemplo, tiene que dar miedo al Estado. En cambio, Rousseau dice, no, el Estado no tiene por qué dar miedo, porque no es necesario, porque el hombre por naturaleza es bueno. Entonces podemos crear un Estado que apele a esa bondad natural, que haga surgir esa bondad natural. Entonces, el hombre no puede estar gobernado por un gobernante absoluto o un régimen totalitario, absolutista. ¿Por qué? Porque el hombre es libre por naturaleza. Ese es digamos, un principio del que parte Rousseau. Para Rousseau, el hombre no solamente es bueno, solidario por naturaleza, sino que es libre por naturaleza, ¿sí? Y es más, no solamente es libre, es igual. O sea, todos los hombres somos iguales por naturaleza, pero comienza a haber un momento en que se va dando la desigualdad. O sea, en nuestro estado natural todos somos iguales, pero llega un momento que él dice se da por la aparición de la propiedad privada, donde se va dando la desigualdad económica. Algunos comienzan a acumular más riqueza y otros se quedan con menos riqueza. Ahí se va dando una desigualdad. Y obviamente los que acumulan riqueza también acumulan poder con el paso del tiempo. Algunas familias se van haciendo más ricas, mientras que otras familias permanecen en la pobreza. Pero ese es algo, por decirlo así, creado, algo que se ha dado con el tiempo, no es algo natural, ¿sí? Entonces, por eso es que Rousseau de alguna forma cree que con la política, con el gobierno, se puede restablecer ese orden natural hasta cierto punto, ¿no? No vas a regresar pues a cero, ¿no? Pero hasta cierto punto se puede lograr una igualdad, sobre todo si es que todos participan políticamente, ¿sí? De los asuntos del Estado. Ahora, por eso también a Rousseau le preocupa esto, el bienestar material. O sea, no solamente es una cuestión política, sino que no puede haber ciudadanos que sean extremadamente pobres, porque el que es extremadamente pobre no es libre. O sea, tú puedes decir, todos somos libres de hacer lo que querramos, pero una persona que vive en extrema pobreza obviamente va a ver limitadas sus posibilidades de vida. O sea, no va a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, si un pobre extremo quiere estudiar música, quiere aprender a tocar piano, ¿va a poder hacerlo? Obviamente no, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que cuando vives en una pobreza muy extrema, incluso tienes que
verte obligado a hacer cosas que quizás no quieres para sobrevivir o para mantener a tu familia. Entonces, en ese sentido, ese hombre, si vive en una gran pobreza, pierde su libertad. Entonces, por eso es que para Rousseau es importante que el Estado también se preocupe por el bienestar material, lo cual no quiere decir que todos tengan lo mismo, por si acaso, porque no es comunista, no es marxista, no es Marx. Además, Marx viene luego, ¿no? Pero bueno, él plantea una relativa igualdad, o sea, que no haya tanta desigualdad entre los ciudadanos, que es algo parecido a lo que dice Maquiavelo, porque Maquiavelo también habla del tema de la igualdad y él cree que no puede haber tanta diferencia en riqueza o en poder dentro de un Estado, o sea, entre los ciudadanos, porque eso lleva necesariamente a el abuso, la dominación, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, Rousseau también es importante, recuerda, por que él plantea la importancia de la educación cívica. O sea, tú estudias educación cívica para postular, ¿sí o no? El curso. En el colegio probablemente también están enseñando educación cívica. Esa idea de que es importante que el ciudadano sepa, conozca sus derechos, sus deberes, que conozca las, las bases, por ejemplo, legales del país, ¿no? La constitución, lo básico. Esa idea, el que primero la propone es Rousseau. Pues Rousseau creía que era necesario para ser un buen ciudadano tener educación cívica, o sea, conocer cómo funciona el Estado, cuáles son los principios básicos, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, es fundamental para que seas un buen ciudadano. ¿Sí? Bien. Ahora, Rawls, fíjate. Sobre John Rawls, por si acaso, han venido preguntas en examen de admisión hace relativamente poco. Si no me equivoco, hace un año vino una pregunta sobre John Rawls. John Rawls es un liberal, o sea, estaría, digamos, dentro de la corriente del liberalismo, junto con Locke. Pero la diferencia entre Rawls y Locke es importante, porque, a ver, primero te voy a explicar por qué es liberal, ¿ya? Luego vamos a ver liberalismo, ¿ya? Y vas a notar mejor, ¿no?, la diferencia. ¿Por qué Rawls es liberal? Porque el liberalismo plantea la protección del individuo, la protección de la libertad individual. O sea, nada puede dañar tu libertad. El Estado no puede obligarte a hacer algo que tú no quieres. No puede quitarte tu libertad. Por ejemplo, si supongamos que, no sé, gana Antauro y Antauro dice, a partir de mañana, ¿no? Gana la presidencia y dice, a partir de mañana, todas las personas que son, no sé, gays o lesbianas no pueden mostrar su afecto en público. Supongamos, ya, ¿eso es coactar tu libertad? Sí, es coactar tu libertad, porque no puedes vivir como quieres vivir porque hay un presidente o hay un gobierno que te dice qué puedes y qué no puedes hacer, ¿no? O supongamos como en, no sé, en Cuba, hace unos años se prohibió escuchar reggaetón, ¿no? Entonces no se podía escuchar reggaetón, ¿no? Ya, a mí no me gusta reggaetón, por ejemplo, pero obviamente prohibir un género de música dentro de un país es una forma de coactar tu libertad, porque tú no puedes decidir qué vas a escuchar. Entonces, si no puedes decidir, obviamente están limitando tu libertad de elección. Entonces, el liberalismo, el profe yo entonces estaría triste. El liberalismo, te das cuenta, lo que defiende es la libertad del individuo, ¿ya? O sea, tú como individuo, tú como ciudadano, puedes hacer lo que desees siempre y cuando no afectes a otros, ¿sí? Ese es el principio liberal básico. O sea, tú tienes derecho a vestirte como quieras, escuchar la música que quieras, salir con quien quieras, ver las series que quieras, etcétera. O sea, es tu vida privada, es tu vida individual. Siempre y cuando tú no dañes a otra persona, no le robes, no lo mates, no violes una ley, tú puedes decidir lo que quieras con tu vida. ¿Sí? Ese es el liberalismo, por eso se llama liberalismo, porque cuida básicamente la libertad individual, la libertad ciudadana, ¿ya? Ahora, Rawls está de acuerdo con eso, o sea, él no estaría de acuerdo con un régimen pues que te prohíba escuchar reggaetón o que te prohíba salir a la calle, no sé, pues vestido como quieras, ¿no? No estaría de acuerdo con eso, por eso es liberal. Pero hay una diferencia importante con Locke, y la diferencia es una cuestión económica, porque el problema con Locke es que él solo se preocupa por el tema de los derechos, fíjate. El hombre tiene tres derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Te acuerdas? Eso es lo que plantea Locke.
El Estado existe para proteger esos tres derechos, punto, nada más. En otras palabras, a Locke no le importa la pobreza, a Locke no le importa la salud, a Locke no le importa la educación. O sea, para Locke tú no tendrías por qué reclamar por una educación pública de calidad. Ese no es problema del Estado, ese es tu problema. Si tú quieres educarte, gasta para tu educación. ¿Sí? Si eres pobre, esfuérzate para salir de la pobreza, trabaja más. O sea, para Locke, esos temas de la justicia, la pobreza, la educación, todos esos temas son temas que no tiene por qué resolver el Estado, porque la función del Estado no es fomentar la igualdad, fomentar la justicia, no. Si tú no tienes lo que el otro tiene, no es culpa del Estado, es porque tú no te has esforzado, ¿sí? Esa idea que probablemente tú has escuchado mucho y que se ha puesto de moda en la actualidad cuando muchos hablan acerca del paternalismo del Estado, si el Estado tiene que intervenir, si el Estado, por ejemplo, tiene que crear empresas, ¿no? Y muchos dicen, no, todo eso tiene que ser solamente de la propiedad, perdón, de la empresa privada, ¿no? La empresa privada tiene que dedicarse a hacer empresas, el Estado no tiene por qué manejar, no sé, pues el petróleo, tiene que hacer una empresa de telefonía, no es rol del Estado. Eso es lo que dicen los liberales. Efectivamente, eso es lo que propone Locke, ¿no? Todo lo que tiene que ver con economía, cómo se mueve la economía, los bienes, los servicios, no es rol del Estado, eso es algo que tiene que ver con la empresa privada, es rol de la empresa privada o de los individuos, ¿no? Pero no del Estado. Entonces, Locke no le interesa el tema de la justicia, la igualdad ni nada de eso, ¿ya? En cambio, Rawls, sí, porque él dice, a ver, uno de los problemas que tenemos hasta la actualidad en muchos países, incluso liberales, ¿ah? Porque Rawls es norteamericano, y en Estados Unidos, que es considerado uno de los países más liberales del mundo, ¿no? A pesar de que, claro, los individuos tienen libertad para hacer lo que quieran, sigue habiendo conflictos y problemas. ¿Y por qué? Porque hay una gran desigualdad. Incluso en países de primer mundo hay una gran desigualdad. Hay gente en Estados Unidos, por ejemplo, que vive en la calle, que no tiene casa, gente muy pobre, gente abandonada. Y Rawls dice, eso, o sea, una desigualdad absoluta, una gran desigualdad entre ciudadanos que viven en el mismo país, es una realidad injusta, es una realidad problemática. O sea, no podemos omitir eso y decir, ah, bueno, es su problema. No. Una sociedad donde no hay justicia no funciona bien. La justicia es el principio básico de cualquier sociedad. Entonces, acá se habla, fíjate, de neocontractualismo. ¿Qué es neo? Nuevo. Contractualismo, contrato. ¿Te acuerdas el contrato social de Rousseau? ¿Qué dice Rousseau? El Estado ha sido creado por acuerdo, por contrato. Los seres humanos se dieron cuenta en algún momento de que era mejor crear un ente que regulara las relaciones personales. ¿Y qué dice Rawls? Bueno, hay que firmar un nuevo contrato, hay que hacer un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo donde la justicia sea principio básico. Es decir, tenemos que admitir que la justicia es algo importante, es algo que hemos omitido. Sobre todo en los países liberales como Estados Unidos o muchos países europeos, hemos omitido ese principio. Lo hemos dejado de lado, ¿sí? Pero nuestras sociedades siguen padeciendo una gran cantidad de problemas precisamente por una gran inequidad, una gran desigualdad social, todavía, que todavía existe. A pesar de que son países ricos, hay gente que vive con muchas carencias, muy pobre, y gente que vive muy bien, ¿sí? Eso acarrea una sensación de desigualdad, de injusticia. Entonces, ¿qué plantea él? Rawls dice, a ver, para ponernos de acuerdo, primero hay que ser imparciales. El velo de ignorancia es eso. ¿Tú has escuchado esta frase, la justicia es ciega? ¿Has escuchado alguna vez esta frase, la justicia es ciega? ¿Sí? Correcto. Y mucha gente interpreta la justicia ciega como algo malo, ¿no? En nuestro país la justicia es ciega. No. Si tú quieres decir que la justicia no funciona, no deberías decir que la justicia es ciega, porque decir que la justicia es ciega es algo positivo. ¿No has visto la representación de la mujer? La justicia es una
mujer con los ojos vendados y con su balanza en la mano? ¿Por qué la justicia tiene que ser ciega? Está bien que sea ciega, porque la justicia, para ser imparcial, no debe ver a quién imparte justicia. O sea, imagínate que yo fuera la justicia, el juez, y viene Pedrito y viene mi mamá. Y mi mamá con Pedrito han tenido un conflicto. Obviamente, si yo veo a mi mamá, no voy a poder ser imparcial, ¿sí o no? No voy a ser objetiva en mi decisión. Entonces, la justicia sí es una metáfora, ¿no? La justicia tiene que ser imparcial y para ser imparcial no tiene que ver a quién esté impartiendo justicia, porque si sabe a quién esté impartiendo justicia, va a ser parcializada. ¿Te das cuenta? Va a ser injusta, o sea, no va a tomar una buena decisión. ¿Te das cuenta? Entonces, el velo de ignorancia es algo parecido. O sea, es una metáfora que hace referencia a qué? A que debemos lograr una imparcialidad. ¿Para Rawls es posible? Sí. ¿Por qué? Porque Rawls parte del principio de que los seres humanos somos seres racionales. Es un poco, ¿sabes qué? Tiene un poco de influencia de Kant. ¿Te acuerdas que Kant dice que todos los seres humanos somos racionales y por eso cuando tomamos decisiones podemos apelar a esa razón? ¿Te acuerdas cuando Kant dice el imperativo categórico actúa como crees que todos los hombres deberían actuar? Ya, algo parecido. Rawls cree que los seres humanos somos seres racionales y como somos seres racionales podemos ser imparciales, es decir, no decidir de manera emocional o subjetiva. O sea, normalmente lo hacemos, pero podemos esforzarnos por ser imparciales, por ser más objetivos, ¿sí? Ahora, fíjate, ¿por qué esto es importante? Porque claro, solamente si tú eres objetivo y no ves las cosas, por decirlo así, desde tu privilegio, vas a poder entender la situación que otros pasan. Por ejemplo, imagínate que, no sé, yo he vivido toda mi vida en una familia acomodada. Nunca he pasado necesidad, nunca han habido problemas en mi casa por falta de dinero, he tenido una buena educación, he podido decidir dónde estudiar, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, las personas que tienen todo desde muy pequeños y no padecen ninguna necesidad, eh, viven como en una burbuja. No todos, ¿no? Pero muchos, lamentablemente, sí. Y por lo tanto, cuando ven a otro que tiene necesidades y reclama o se queja de su falta de oportunidades, dicen, bueno, pero esfuérzate, pues. ¿Por qué no te esfuerzas? Es tu culpa, ¿no? Yo he logrado todo lo que tengo con mi esfuerzo, pero no se dan cuenta de que han partido de una posición quizás de privilegio en comparación con otras personas. O sea, muchas veces no somos conscientes de los privilegios que tenemos. El solo hecho de tener comida, vestido y una casa donde vivir ya es un privilegio en países, por ejemplo, como el Perú, donde hay tanta pobreza, tanta desigualdad. Entonces, lo que da a entender Rawls es eso. El velo de ignorancia es una metáfora que hace referencia a ser imparciales en nuestro punto de partida. Es decir, imagínate que tú pudieras ser, imagínate que hacemos un juego, ¿ya? Y decimos, a ver, acá hay 10 personas. Y a partir de ahora vamos a hacer este juego. Vamos a crear una micro sociedad en esta casa, supongamos, ¿ya? Y por sorteo a cada uno le va a tocar un rol, ¿sí? Unos van a vivir bien y otros no, por sorteo. Pero no sabemos a quién le va a tocar la suerte de vivir bien y quién va a tener que pasar necesidad. En parte es así la vida, ¿no? Porque nadie elige, pues, nacer en una situación económica difícil, ¿no? Entonces Rawls dice, a ver, si nos ponemos en esa situación, ¿ya? De un punto de partida el que no sabemos si vamos a tener mucho o más bien vamos a tener poco. ¿Tú crees que nos podríamos poner de acuerdo en que si a alguien le toca la mala suerte, ¿no? De partir con poco, podamos ayudarlo en parte para que no sufra tanto o para que pueda salir adelante? O sea, si no supiéramos qué nos va a tocar, seríamos más imparciales. Diríamos, bueno,
para que haya justicia dentro de todo en este lugar, hay que buscar que todos tengan el mismo derecho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que se plantea tras el velo de ignorancia. Hay que tratar de partir de un punto de partida neutral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principios de justicia? Para que haya justicia en una sociedad, que se necesita? Primero, que cada persona tenga un derecho igual al de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser que yo tenga derecho a algo y tú no. Por ejemplo, yo tengo derecho a educarme, tú no. ¿Eso es justo? Obviamente no. Yo tengo derecho a ir a una universidad pública, tú no. ¿Es justo? Obviamente no. Yo tengo derecho a que el Estado solvente mi salud, tú no. ¿Es justo? Obviamente no. Entonces, todo derecho debe ser igual para todos. Debe ser para todos, no para unos y no para otros. ¿Te das cuenta? Ahora, racionalmente podemos ponernos de acuerdo en que eso es lo justo, que debe ser así, obviamente. ¿Quién va a decir no? Pero si usamos nuestra razón, ¿podemos hacer eso? Para Rawls sí, porque somos seres racionales. Y dos, fíjate, las desigualdades sociales y económicas deben resolverse. Mira, las desigualdades, claro, porque cuando hay mucha desigualdad social y económica dentro de un estado, dentro de un país, ¿qué ocurre? Ocurren conflictos, ocurren problemas. Entonces, esas desigualdades no significa, ojo, eliminarlas. O sea, no significa ya, todos somos igualitos, todos tenemos lo mismo. No. Significa que no haya demasiada diferencia entre cómo vive uno y cómo vive otro. O sea, que no hayan pues, personas viviendo en una pobreza extrema de la cual están imposibilitados de salir, ¿no? O sea, que ya sea una condena prácticamente, ¿no? O sea, nadie debería estar condenado a morir en la pobreza si ha nacido pobre. Y lamentablemente en muchas situaciones es así, ¿no? O sea, hay gente que sale de la pobreza con esfuerzo y todo, sí es cierto. Pero ¿cuántos, aún esforzándose, no logran salir de la pobreza? O no logran tener todas las oportunidades que otros tienen, ¿no? Por una serie de razones. Desde el mismo hecho de que, por ejemplo, un niño que nace en pobreza extrema no está bien alimentado. Y si no está bien alimentado, es muy probable que no pueda educarse bien, que no rinda académicamente, ¿no? Entonces, para Rawls, por eso es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué plantea él para resolver esas desigualdades económicas y sociales? Fíjate, un mayor beneficio de los miembros menos aventajados, porque eso implica una defensa de la dignidad de la persona. Pero ¿qué significa un mayor beneficio de los miembros menos aventajados? No significa que le vas a dar todo. Significa aquellas personas que han nacido en desventaja, por ejemplo, personas que han nacido en pobreza extrema, o que han nacido con una discapacidad. ¿Qué culpa tiene un niño que ha nacido con discapacidad? ¿Es justo que por su discapacidad no puede educarse igual que otros niños? ¿Es justo que no pueda acceder a los mismos servicios? ¿Es justo que su vida no se pueda desarrollar de la misma forma? No, pues. Entonces el Estado en esos casos debería beneficiarlo de alguna manera, ¿sí? Ahora, eso no significa, repito, darle todo o mantenerlo, significa darle las oportunidades de salir de esa situación para que se desarrolle como un individuo pleno. Ahí está precisamente la defensa de la dignidad. Solamente hay una defensa de la dignidad si es que se reconoce tu derecho a desarrollarte plenamente. Pero no tienes ese derecho si es que el Estado no se preocupa por ti, a pesar de que has nacido en una situación de desventaja que no tiene nada que ver con tu decisión personal. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tipo de mecanismos? Eso es lo que plantea Rawls. Hay que crear mecanismos que permitan que las personas que han nacido en una situación de desventaja salgan de esa situación, puedan desarrollarse, con su esfuerzo también, pero que sea más fácil para ellos y no sea tan difícil por esa limitación que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, las becas, ¿no? Por ejemplo, beca 18, ¿no? O las becas que existen, o Caliwarma, estos programas sociales, son importantes para Rawls, sí. Fíjate, él es liberal, ¿eh? No es socialista, no es comunista, es liberal, pero cree que es necesario que el Estado intervenga en ciertos
aspectos para beneficiar a aquellos que han partido con desventaja para que puedan desarrollarse y salir de esa situación, porque de lo contrario no poder hacer. Imagínate si no existiera beca 18, habría mucho menos chicos con la posibilidad de educarse, ¿no? Las becas, de otras formas. Por ejemplo, hay leyes que también benefician con tributos, ¿no? De manera tributaria a las empresas que contratan a personas con discapacidad, ¿no? O personas, por ejemplo, debes haber visto quizás en alguna tienda, por ejemplo, en estas tiendas de ropa, ¿no? Contratan a chicos con síndrome de Down o en algunos supermercados, ¿no? Para darles la posibilidad de que encuentren trabajo y se desarrollen. Porque de otra forma no podrían hacerlo. Entonces, el Estado crea esos mecanismos, puede crear esos mecanismos, sin necesidad de regalar plata, puede crear mecanismos para que esa gente tenga posibilidades de surgir, de salir adelante y que no se queden encerrados en esa situación de incapacidad, de pobreza. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es el otro, digamos, la otra medida para alcanzar justicia? Fíjate, para que no haya una desigualdad tan grande, que los cargos y los puestos estén abiertos para todos. Y fíjate que parece que hablaran del Perú, ¿no? Pero Rawls está hablando de todos los países, porque en todos los países lamentablemente ocurre esto. En algunos más, en otros menos, pero en muchos países, ¿qué es lo que pasa? Que ciertos puestos están reservados para algunas personas, ¿no? Que tienen conocidos, que tienen allegados, que son de cierto partido político, que son de cierta tendencia política. Entonces, al final, esos puestos, esos cargos, se cierran y son solamente para un grupo, un pequeño grupo. Y todos los demás que quizás también cumplen con los requisitos no pueden acceder a esos puestos, a esos cargos. Eso obviamente es injusto, ¿no? Entonces, de eso también habla Rawls, ¿no? Ojo, no habla solamente de los puestos públicos, ¿no? Sino también incluso de los cargos y los puestos en empresas privadas, ¿no? Donde también hay mucha argolla, generalmente se crean, ¿no? Grupos, ¿no? Y son solamente unos pocos los que pueden acceder a esos puestos y todos los demás son excluidos, ¿sí? Bien, entonces con eso acabamos lo que nos faltaba y ahora les voy a compartir el material de esta semana, ¿ya? Ya, ahí va a aparecer. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ver ahora la teoría del reconocimiento de Charles Taylor. Vamos a hablar un poco de la teoría del reconocimiento y también del tema de la redistribución económica de Nancy Fraser, fíjate, ¿sí? Porque son dos temas que ha venido bastante en examen de admisión. Por ejemplo, de Taylor creo que en los últimos exámenes no ha venido mucho, pero antes venía casi todos los exámenes. Entonces hay que tenerlo presente. Mira, Taylor es como el papá de la teoría de reconocimiento. Ojo, no es el único, ¿ah? Por ejemplo, creo que en el material de esta semana te han mencionado a Axel Honneth, que es otro teórico del reconocimiento, pero Taylor es el más conocido porque es el primero, digamos, ¿no? El primero en hablar de reconocimiento. Este tema, ojo, se aborda en filosofía política, se aborda en ética y se aborda en antropología filosófica también. Por eso es un tema que puede venir fácilmente porque tiene relación con los tres temas, con ética, con filosofía política y con antropología filosófica, ¿ya? ¿Y por qué? Fíjate, porque el mismo concepto reconocimiento tiene que ver con una cuestión antropológica y ética. ¿En qué sentido? El reconocimiento es algo que yo obtengo del otro. O sea, yo no me reconozco a mí mismo, el reconocimiento lo obtengo de otro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, ya cuando estabas en el colegio y quizás por ahí, no sé, ganaste un diploma o te pusieron un 20 y tu mamá te dijo, muy bien, hijita, ves, tú eres inteligente, te puedes esforzar, eres una chica muy capaz o eres un niño muy capaz, ya. Eso es reconocimiento. El reconocimiento no te lo das tú mismo, el reconocimiento tiene que venir de afuera, tiene que venir de otro, ¿sí? Ahora, nosotros creamos una identidad, entre comillas creamos, formamos, mejor dicho, una identidad en función del reconocimiento que recibimos de los demás. Es decir, si alguien te da digamos, te alimenta de esa forma, ¿no? Como te decía hace un momento, si alguien te dice desde pequeño,
porque nosotros creamos o formamos nuestra identidad desde pequeños, ¿no? Si tu entorno más cercano, si tu mamá, tus hermanos, tu familia más cercana te dice, eres inteligente, eres capaz, eres talentoso, etcétera, tú vas a crear una imagen positiva de ti mismo, pero por eso que te dicen ellos. Si te dicen todo lo contrario, vas a crear una imagen negativa de ti mismo. O sea, vas a formar una identidad negativa, ¿sí? Entonces, te das cuenta de lo ético. O sea, el reconocimiento es importante porque nuestra identidad está formada por lo que otros nos dicen. Entonces, la sociedad tiene una responsabilidad. Por eso es que, por ejemplo, la gente condena el racismo, ¿no? El racismo sigue existiendo. Antes era peor en nuestra sociedad, hace 10, 15, 20 años era más racista de lo que es ahora. Ahora ya no hay tanto racismo, sigue habiendo, pero no tanto como antes. ¿Y por qué se critica el racismo? ¿Por qué se lucha contra el racismo? Porque cada vez más la gente se ha hecho consciente de que afectas. O sea, cuando criticas a alguien o le dices a alguien que es feo, que es esto por su color de piel o por sus rasgos o lo que sea, lo afectas. Entonces hay una responsabilidad ética, ¿te das cuenta? Y esta imagen que tenemos de nosotros mismos es una cuestión antropológica también. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me percibo a mí mismo? ¿Qué pienso de mí mismo? Es importante porque también de acuerdo a eso, yo puedo o no puedo realizarme. Si una persona ha sido desde pequeña limitada en su propia percepción, es muy factible que de adulta no pueda desarrollarse plenamente. Entonces, el desarrollo personal tiene que ver también con ese reconocimiento que recibimos de los otros. Y cuando hablamos de los otros, ojo, Taylor dice desde el núcleo familiar, o sea, los que nos rodean desde pequeños, pero también ya cuando crecemos seguimos recibiendo información de un ambiente más grande. O sea, primero es nuestra familia, después nuestro barrio, nuestro colegio, pero después también cuando somos adultos recibimos información, por ejemplo, por las redes sociales, los medios de comunicación, la publicidad. Por ejemplo, si vemos en la publicidad solamente cierto tipo físico, podemos pensar que eso es lo mejor y si yo no encajo en eso, quizás yo no soy tan bueno, quizás yo no soy tan bonito, quizás yo no soy lo mejor. Entonces también me puede afectar. Entonces para Taylor, por eso es importante la sociedad, o sea, todos los que nos rodean y lo que la sociedad hace o dice de ciertos grupos o de ciertas personas. Por eso el racismo es tan negativo y es tan complicado socialmente, ¿no? Entonces, la interpretación que hace una persona de sí misma, ahí está, depende de la imagen que le han proyectado otros. Por eso es que Taylor dice, la sociedad, ¿sabes qué? Es como un espejo, un gran espejo donde nosotros nos vemos reflejados. Nuestra imagen, la imagen que nosotros veamos de nosotros en ese espejo social, depende de lo que la sociedad nos dice, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú has leído este cuento Alienación. ¿Has leído Alienación de Julio Ramón Ribeiro? Algunos les hacen leer en el colegio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de Alienación? Bueno, si no lo han leído, les recomiendo que lo busquen. Es un excelente cuento, es uno de los cuentos más bonitos de Julio Ramón Ribeiro. En internet está, ¿ya? Para los que no lo han leído. Y es cortito, tiene 3 páginas, 4 páginas. Es cortito. Es más, hay un corto, ¿no? Un cortometraje en YouTube, creo que se encuentra, sobre ese cuento, ¿no? ¿Y qué te dice ese cuento? ¿Qué te cuenta Julio Ramón Rivero? Justamente te habla de un chico joven, un adolescente, negro, moreno, afrodescendiente, que no quiere ser negro. ¿Y por qué no quiere ser negro? Quiere verse blanco, ¿no? Se comienza a echar talco, cosas, ¿no? Se pinta el cabello, porque la sociedad le dice que ser negro está mal, que el negro es inferior, que el negro es feo, que el negro es todo lo malo. Entonces, ahí te das cuenta de que el reconocimiento, entre comillas, que recibe de la sociedad es un reconocimiento negativo. Acá está, fíjate. Puede existir un reconocimiento positivo, ¿no? O sea, respeto a las diferencias. No eres igual que yo, tienes
sus propias creencias, tienes otra forma de ver la vida o físicamente eres diferente, pero eso no te hace inferior a mí. Hay un reconocimiento negativo, cuando yo te degrado, cuando yo te insulto, cuando yo te considero inferior a mí porque no te pareces a mí, porque no eres como yo. Eso es reconocimiento negativo. O también le llama Taylor falso reconocimiento. Es decir, cuando la persona recibe de sí misma una imagen degradante, lo que te decía, la sociedad dice que ser moreno está mal, que es ser inferior, que es ser lo que sea, ¿no? Que tiene que ver mucho con los estereotipos. Por ejemplo, mucha gente piensa que pues una persona morena es menos intelectual, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Eso es un falso reconocimiento, porque lo que tú estás haciendo es estereotipar y al estereotipar limitas a la persona, o sea, la encasillas. Si te das cuenta, esto también pasa con las mujeres, muchas veces, cada vez menos, pero muchas veces ocurre. Por eso, mira, fíjate, dice, por ello necesita que la sociedad reconozca su identidad, su forma de vida y su género. Cuando habla, ojo, de género, cuando habla de identidad, forma de vida se refiere a lo cultural. Por ejemplo, una persona eh, no sé, pues Aymara, ¿no? Que tiene otro idioma, que tiene otras costumbres, otra forma de vestirse, ¿no? Pero también, o sea, es algo cultural. A Charles Taylor le preocupa lo cultural, pero también en la cuestión de género, o sea, la diferencia entre hombres y mujeres. Tú debes haber visto también, a ver, les pregunto a las chicas, ¿no? Mira, un reconocimiento negativo, falso reconocimiento es cuando encasillan a la mujer. Y a veces podría parecer que no, porque alguien podría decir, profesor, en esta época las mujeres tienen derecho a votar, tienen derecho a ir a la universidad, muchas estudian, sus papás las apoyan, son profesionales. Y es cierto, ¿no? Yo me imagino, pues, por ejemplo, Deina, que está acá preparándose para postular, o Xiomara, ¿no? Me imagino que, bueno, sus papás piensan que son capaces, ¿no? Creen que se deben educar, o sea, no les restringen, no le dicen nada, ya tú eres mujer, tú dedícate solamente a la casa. No, tienen la posibilidad de estudiar. Pero, y ahí te das cuenta de que todavía no hay un reconocimiento total de la mujer, a pesar de eso, a pesar de eso, muchas veces en ciertos ámbitos encasillamos a la mujer. Por ejemplo, a ver, les pregunto a Deina y a Xiomara, que son las que por ahí me escribieron acá en el chat. ¿Alguna vez les ha pasado que están, no sé, en su casa en una reunión o en la casa de un familiar, una reunión, y la mamá, la tía, la abuelita te dice, hijita, ven, ayúdame a servir, o ven, ayúdame acá en la cocina? Pero están sus primos, sus hermanos, o qué sé yo, hombres, también en la reunión, pero a ellos no los llaman. ¿Les ha pasado eso o han visto eso alguna vez o no? Sí ha pasado, sí les ha pasado. A mí también me ha pasado, ¿no? Y mira, o sea, yo estudié en la universidad, yo tengo primos que no han estudiado en la universidad, pero te encasillan, pues, eres mujer, tú debes saber cocinar, tú debes ayudar en la cocina, o tú debes servir, o tú debes, ¿no? Existe también ese encasillamiento, todavía, ¿no? Quizás en otros países ya no tanto, pero acá todavía existe eso, a pesar de que, claro, hay muchas más posibilidades para las mujeres ahora. La mujer ahora puede ir a la universidad, puede hacer un montón de cosas. De todas maneras, se le encasilla. Eso es un falso reconocimiento. Y no solamente con la mujer, también, por ejemplo, con las personas afrodescendientes, ¿no? Las personas negras, morenas, muchas veces creen que están haciendo un elogio cuando dicen, por ejemplo, ay, mira, el hijito de tal es morenito, qué lindo baila. Ese chico debería dedicarse a bailar, ¿no? O debería dedicarse al deporte porque es muy rápido, ¿no? Incluso cuando se habla de la selección de fútbol, ¿no? Y hablan de Advíncula, qué sé yo, y dicen, ah, son morenos, deberían haber más morenos en la selección, porque ya, tiene cierta lógica, pero al mismo tiempo, si te das cuenta, es como que se encasilla la persona, ¿no? Ah, ya, tú eres moreno, sirves para esto, ¿no? Es limitar a la persona. Eso, desde el punto de vista de Taylor, está mal, porque es un falso reconocimiento, ¿sí? Es encasillar a la persona y por lo tanto negarle la posibilidad de realizarse plenamente como ser humano en cualquier aspecto de su vida, no solamente
en el aspecto que tú crees que debería tener, ¿no? Porque socialmente se ha limitado a las personas de ese grupo de esa forma. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se refiere Taylor con el reconocimiento positivo, que es el respeto de las diferencias. O sea, ¿tú eres diferente de mí? Sí. Pero eso te hace inferior o te hace simplemente bueno en tales áreas, pero no en otras, no. Reconocimiento positivo significa respetar las diferencias. No significa que yo viva como tú, pero el hecho de que tú seas diferente, vivas diferente, tengas costumbres diferentes, no te hace superior ni inferior. ¿Sí? El reconocimiento negativo es cuando sí se crea una imagen degradante o se limita la posibilidad de la persona o se le considera inferior por el hecho de ser musulmán, por el hecho de ser mujer, o por el hecho de ser lo que sea, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, este reconocimiento, fíjate, de las diferencias solo puede darse en el marco político del multiculturalismo. Esto han preguntado varias veces, esto del multiculturalismo. ¿Por qué? Porque Taylor se está refiriendo a lo siguiente, en casi todos los estados, en unos más que en otros, hay diferencias culturales. Por ejemplo, en Latinoamérica es obvio, ¿no? O sea, en el Perú nada más tú ves la nación aymara, ¿no? Los aymaras se sienten una nación, un pueblo, ¿no? La gente, por ejemplo, del sur del país, de la sierra, tiene una identidad muy fuerte, ¿no? Los arequipeños, por ejemplo, los cusqueños, o en el norte, que tienen otra forma de vida, otras creencias, o en la selva, ¿no? O incluso si lo quieres ver más de manera más amplia, hay tribus, ¿no? Hay tribus no contactadas, ¿no? O los pueblos ayánicas, qué sé yo. Entonces, en todo país hay múltiples culturas. Eso es multiculturalismo. Múltiples culturas que deben convivir pacíficamente y que no deben ser una excluida o menospreciada por las demás o por una que es la hegemónica. Por ejemplo, en nuestro país, como hemos tenido una larga tradición española, virreinal, tú sabes, ¿no? Por historia, que por mucho tiempo se discriminaba a mucha gente, ¿no? No se les consideraba ciudadanos, no se les consideraba peruanos, no se les consideraba iguales. Eso todavía lo arrastramos un poco hasta ahora. Pero la cuestión es el hecho de que haya una cultura, digamos, que políticamente ha predominado, no implica que excluyas a los demás digamos, en sus capacidades, ¿no? El mismo Taylor, y Taylor habla de este tema, fíjate, porque él es canadiense, el mismo Taylor pasó por una situación de ese tipo, y por eso es que él habla de este tema, ¿no? Cómo le afectó a él en su identidad. El hecho de que él vivía en Canadá, él era de lengua materna francesa, vivía en un estado, digamos, de cultura inglesa, pero su lengua materna era francesa. Ahora, en ese momento, todos los niños canadienses estaban obligados a estudiar en inglés. Esa era la política del Estado. Todos estudiaban en inglés. Ahora ya no. Y ahora ya no en parte por lo que hizo Taylor, porque Taylor precisamente lo que hizo fue poner en debate eso, ¿no? Que hubiera una cultura hegemónica que obviara a las demás culturas que viven en el país. Por ejemplo, acá tenemos una cultura por el virreinato, donde la hegemonía la ha tenido, digamos, la cultura española, europea, ¿no? Y por mucho tiempo se discriminó, se consideró inferior todo lo andino. Por eso hace 15 o 20 años tú escuchabas a alguien hablar quechua en la calle y la gente la miraba mal, ¿sí o no? Por ejemplo, ahora ya está de moda hablar quechua, aprender quechua, pero antes no. La gente incluso por ahí se burlaba o insultaba a la gente que hablaba en quechua. Entonces lo que diría Taylor es cómo esa persona va a realizarse, va a sentirse realizada, o va a tener la posibilidad de realizarse en un país donde no se respetan las diferencias, donde se le considera inferior por hablar quechua, donde se le considera inferior por hablar francés. Por eso es que actualmente tú debes haber visto ahí todos estos programas de educación bilingüe, por ejemplo, ¿no? Que ya se han ido implementando. Entonces, antes a un niño en una zona andina se le obligaba a aprender toda su educación en español. ¿Y por qué? Si su lengua materna es el quechua. ¿Porque el quechua es inferior? ¿Porque el quechua no sirve? Indirectamente le estás diciendo eso y por lo tanto estás afectando su identidad. Le estás dando un falso reconocimiento, un reconocimiento negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, para Taylor es importante, ¿no? Que el Estado, y acá está lo
político, esto es la filosofía política. Es importante para Taylor que el Estado se comprometa a crear leyes que fomenten el multiculturalismo, el respeto de las diferencias, el respeto y el reconocimiento de las diferencias. Porque para él esa es la única manera de alcanzar, ¿qué cosa? La justicia. O sea, si hay un reconocimiento y una valoración de las diferencias, hay una sociedad justa. Si no, no. Ahora, Nancy Fraser, fíjate, en parte va a estar de acuerdo con Taylor. O sea, ella también cree que el reconocimiento es importante. O sea, el reconocimiento de las diferencias culturales, el respeto de las diferencias, ¿no? Pero Nancy Fraser, fíjate, critica a Taylor. ¿Por qué? Porque el problema con Taylor, dice ella, es que solamente ve un aspecto de la justicia. La justicia no es solamente respetar las diferencias culturales. La justicia, para que sea plena, ¿sí? Fíjate, tiene que también preocuparse por lo económico. O sea, no puede haber justicia plena sin redistribución económica. Entonces acá entra el tema de la redistribución. La redistribución es la distribución más justa, más equitativa de la riqueza. Ahora, acá hay, o sea, como esto ya es un tema económico, precisamente ella ya comienza a plantear otra cuestión, que es el modelo económico. ¿No? Ella es crítica del modelo económico que predomina actualmente en el mundo, que es el modelo capitalista. Directamente no lo critica, porque ella cree que el capitalismo no permite una distribución equitativa de la riqueza. Porque el capitalismo, ¿en qué se basa? O sea, su propio nombre lo indica. ¿Qué es el capitalismo? Es la concentración del capital. En una sociedad capitalista hay algunos que concentran el capital. Por ejemplo, ponte a pensar por los grandes banqueros en Estados Unidos o las grandes empresas norteamericanas, ¿no? Hay unos pocos, algunas pocas personas, familias, ¿no? Personas que tienen grandes riquezas, que concentran un gran capital. Pero para que ellos concentren el capital, obviamente esa riqueza tiene que salir de algún lado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi empresa, ¿no? Supongamos, y yo le pago muy bien a mis trabajadores, no voy a poder concentrar tanto capital, porque mi dinero se va a ir en pagarles a ellos. Entonces, ¿cuál es la lógica del capitalismo? Yo tengo mi negocio y le pago lo mínimo necesario para que estén contentos y no se quejen, ¿no? Ahora, ¿no? Porque antes sí te explotaban de manera pues brutal, ¿no? Ahora ya hay formas y mecanismos más sofisticados, ¿no? Para que la gente esté contenta y no reclame. Pero no te voy a pagar para que vivas muy bien, ¿eh? Te voy a pagar para que estés tranquilo y no te quejes. Y no formes un sindicato y no me hagas problemas. Entonces, de esa manera, gasto lo necesario para que todo funcione, pero yo concentro, voy acumulando capital. Entonces, para Nancy Fraser, el modelo capitalista necesariamente se basa en la desigualdad. O sea, va a haber grandes desigualdades mientras haya modelo capitalista, es inevitable. Entonces, por eso es que ella que plantea que se genere un nuevo modelo, porque mientras haya capitalismo va a seguir habiendo inequidad y desigualdad. Ahora, la desigualdad, claro, en muchas empresas no se nota tanto, por lo que te digo, porque muchos, bueno, te pagan lo suficiente para que vivas tranquilo, digamos, con lo mínimo necesario, pero hay otras empresas que también te explotan, ¿no? Sin ninguna consideración, ¿o no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguno de estos videos, reportajes, documentales, donde se aborda el tema, por ejemplo, de esas empresas del fast fashion, ¿no? O empresas que hacen sus maquilas, sus producciones en países asiáticos, no sé si han visto, donde la gente es explotada, ¿no? Y se sabe. A la gente le pagan una miseria, ¿no? O sea, les pagan pues menos de $1 la hora, ¿no? Por trabajar y estar 10, 15 horas trabajando ahí, ¿no? Sin descanso, sin reconocimiento de derechos laborales, sin nada prácticamente, ¿no? Y al final, claro, son empresas muy conocidas que tienen pues mucho prestigio en algunos casos, pero que explotan a la gente para tener ese poder, ¿no? Para alcanzar un éxito económico. Entonces Nancy Fraser por eso critica
esa, o sea, critica el modelo económico capitalista porque considera que mientras exista va a existir injusticia económica. Porque ella habla de dos tipos de injusticia. O sea, hay una injusticia cultural, lo que ya vimos con Taylor, ¿no? Cuando se le discrimina a alguien por su lengua, por su religión, por sus costumbres, ¿no? Y hay una injusticia también económica, que desde el punto de vista de Fraser se ha olvidado, porque en los últimos tiempos, y ustedes también deben haberlo visto, ¿no? O sea, cuando hay marchas, cada vez hay marchas más ligadas a lo cultural que a lo económico. O sea, me refiero a lo siguiente, ¿no? Si tú veías los periódicos hace 30, 40 años, las marchas eran por cuestiones económicas, ¿no? O hace 50 años. O sea, huelgas, pedían que haya aumento de sueldo, ¿no? Que aumente el sueldo mínimo, etcétera. Pero actualmente la mayoría de marchas son por razones culturales, por ejemplo, el 8M, ¿no? Mujeres. Y ojo que Nancy Fraser es feminista, ¿no? Pero, claro, es importante luchar, por ejemplo, por la igualdad de la mujer, sí es importante. Es importante que no haya discriminación contra las personas por su orientación sexual o su opción sexual, también para ella es importante. Pero el problema es cuando nos enfocamos en eso y dejamos de ver otras injusticias que existen en la sociedad, que son injusticias de carácter económico. Y es más, a veces están relacionadas los dos. Por ejemplo, Nancy Fraser dice, en el caso de la mujer, se le discrimina en muchos países todavía de manera soterrada y muy sutil, muchos no se dan cuenta, por ejemplo, cuando se le paga menos por el mismo trabajo. O sea, ya, tú puedes estudiar en la universidad, te puedo contratar como gerente, pero eres mujer, te pago menos. Y ojo que hay estudios, y en eso sí tiene razón, ¿ah? Hay estudios que confirman eso, ¿no? O sea, ¿cuánto gana un gerente de una gran compañía que es hombre? Supongamos, $100.000. ¿Y cuánto le paga a una mujer? 70.000. ¿Y por qué? Ah? Porque es mujer, ¿no? Y eso tiene que ver con qué, no necesariamente porque es mujer, yo odio a las mujeres, no necesariamente, sino porque se mide por el lado de la productividad. O sea, en el modelo capitalista todo es productividad. ¿Cuánto me produces? Ya, como tú eres mujer, no me produces tanto, o puede ser que no me produzcas tanto cuando yo lo necesite. ¿Por qué? Porque quizás, no sé, eres una mujer de 35 años y puede ser que quieras tener un hijo. Y cuando tengas tu hijo, no vas a venir a trabajar, entonces me vas a hacer perder plata. Entonces te castigo, entre comillas, anticipadamente, ¿no? Previendo que me puedes fallar en algún momento y me vas a hacer perder dinero. Algunos razonan así, ¿no? Incluso en empresas grandes. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, el tipo de trabajos generalmente que se le dan a las mujeres, ¿no? Incluso la posibilidad de llegar a ciertos puestos y ciertos cargos en grandes empresas está muy limitada. Las mujeres, o sea, en cantidad, en proporción, las mujeres no llegan a tener grandes cargos, o son muy pocas, ¿no? En grandes empresas. La mayoría son hombres. Y no por falta de capacidad, sino por estos problemas que te estaba diciendo, ¿no? Porque se mide todo del lado de la productividad y del aumento de capital. Entonces, por eso es que Nancy Fraser critica, ¿no? La posición de Taylor, porque Taylor solamente se enfoca en un aspecto de la justicia, que es una justicia cultural, pero deja de lado lo económico. Por eso ella dice que hay que tener una concepción bidimensional de la justicia. La justicia tiene dos dimensiones, es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Un problema es el problema cultural, pero otro problema que también existe en las sociedades actuales, incluso en países de primer mundo, ¿eh? Porque eso no son cuestiones solamente de países latinoamericanos, africanos, ¿no? Para ella, en Estados Unidos y en otros también sigue habiendo grandes injusticias económicas, grandes desigualdades. Hay gente que vive en la calle, hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene para pagar las hipotecas de sus casas, ¿no? Entonces, por eso ella dice, es importante el reconocimiento. Sí, o sea, atender las demandas culturales es importante, sí, pero las demandas económicas, la redistribución también es importante. Entonces son las dos cosas las que se tienen que atender, que se tienen que ver. ¿Sí? Bien. Antes de pasar, ahorita vamos a pasar a corriente de la filosofía política, pero antes de pasar a ese tema, quería como una especie de... eh, bueno, no voy a abrir mucho el tema, pero
simplemente para tener presente lo siguiente, no quiero que tengan presente lo siguiente. Aprovechando que hemos visto a Nancy Fraser, te dije que Nancy Fraser es feminista, ¿ya? Ella es feminista. Y quería aprovechar para hablarte precisamente del feminismo, porque el tema del feminismo es un tema que ha estado viniendo últimamente en examen de admisión. Los últimos 2 exámenes han venido preguntas. Pero tienes que tener presente lo siguiente. El feminismo no es uno solo. O sea, muchas veces se piensa que la corriente feminista es, o sea, que todas las feministas piensan igual, ¿no? Que es homogéneo. Y no. El feminismo en realidad ha tenido varias olas. O sea, ha tenido momentos, ¿no? En donde, por ejemplo, las primeras feministas, las madres del feminismo, digamos, ¿no? ¿Cómo inicia el origen del feminismo? Es un feminismo que busca, sobre todo, la reivindicación social de la mujer, el reconocimiento, por ejemplo, del sufragio, las sufragistas, ¿no? Las feministas sufragistas que son las primeras que exigen el derecho de la mujer para votar y también que comienzan a reclamar por la igualdad de los derechos laborales y la igualdad de la remuneración para las mujeres en las fábricas. Porque recuerda que el feminismo en parte se inicia debido a que la mujer comienza a ir a las fábricas a trabajar, pero por el hecho de ser mujer se le paga menos que al varón. Entonces, las mujeres en las fábricas comienzan a crear también sus propios sindicatos para exigir un pago igualitario con respecto al varón. Entonces, esa es la primera oleada, digamos, del feminismo, ¿ya? Que es un feminismo más enfocado en los derechos políticos y económicos. Después van a aparecer otro tipo de feminismos. Por ejemplo, una feminista de la cual me dio preguntas hace poco en examen de admisión, no sé si tú has escuchado, recuerdas, es Judith Butler. Lo voy a poner ya. Es una de las más conocidas. Ella, por ejemplo, no es de ese corte que te acabo de explicar. Ella tiene un corte más posmoderno, si quieres llamarlo así, ¿no? O sea, la filosofía posmoderna es más relativista, plantea que en las sociedades normalmente hay, digamos, estereotipos de la mujer, estereotipos del hombre. Los posmodernos hablan más de la diversidad, pero una diversidad en un sentido absoluto, ¿no? Entonces, Judith Butler, por ejemplo, no sé si has escuchado esta idea, ella es la que propone, es una de las que más suena por esto, propone que el género es una construcción social. ¿Has escuchado eso? Que el género es una construcción social. Que está muy de moda en ciertos círculos, ¿no? O sea, la idea de que tú no naces hombre ni naces mujer, sino que te haces. Y te haces mujer o te haces hombre básicamente por la educación que recibes, por el, digamos, por cómo te van formando desde pequeño. Por ejemplo, ¿no? No es que sea biológico y natural, por ejemplo, que a las mujeres les guste el rosado, sino que desde pequeñas las hacen usar rosado. Te hacen usar vestido desde pequeña. Si a un hombre le hicieran usar vestido desde pequeño, entonces él vería como algo normal usar vestido cuando sea mayor, cuando sea adulto. ¿Se entiende? Entonces, estas cuestiones las plantea Judy Butler, de que el género no es algo natural, sino algo social, algo construido. Es una construcción. Entonces, yo puedo hacerme mujer o hacerme hombre en función de estos estereotipos por la forma como me educan o como yo percibo, digamos, como la sociedad me construye o me educa desde pequeño. ¿Ya? Pero ojo, eso no lo creen todas las feministas, ¿no? Porque hay feministas que plantean que ser mujer es algo biológico. O sea, tus gustos como mujer son diferentes a los gustos de un hombre por el hecho de ser mujer, o sea, por una cuestión biológica. Ya naces mujer. Incluso hay feministas que dicen el hombre y la mujer deben ser iguales en derechos, sí, pero son iguales realmente no. O sea, psicológicamente, biológicamente no somos iguales. No. Muchas feministas dicen eso. Por ejemplo, yo puedo ir al gimnasio, puedo hacer ejercicio de fuerza, sacar un poco de músculo, sí, pero jamás voy a lograr tener pues, los músculos de un hombre que va al gimnasio, ¿no? Por razones biológicas, ¿no? Por razones fisiológicas, no puedo. Somos diferentes. Ahora, el hecho de que seamos diferentes físicamente, psicológicamente, significa que no podemos hacer lo mismo, o sea, que yo no puedo ir a la universidad, que yo no puedo, no sé, pues, ser ingeniera, que yo no puedo estudiar matemáticas, no. No, o sea, no es algo que me imposibilite hacer cosas de hombre y así como al hombre no se le imposibilita hacer cosas que tradicionalmente
se consideran solamente femeninas, ¿no? Por ejemplo, la danza. Hay chicos que pueden estudiar danza, sí, ¿no? Ahora, eso no significa que va a danzar exactamente como una mujer, porque no lo va a poder hacer por muchas razones, biológicas, físicas, ¿no? Ya, entonces, fíjate, te estoy dando todo un panorama para que te des cuenta. Todas las feministas no piensan igual. Hay diferentes tipos de feminismo. Por ejemplo, el feminismo de Nancy Fraser es un feminismo no como el de Judith Butler, porque Judith Butler básicamente se centra en el aspecto de la construcción social del género, ¿no? Que el género es una construcción social. En cambio, Nancy Fraser se preocupa más por lo económico, ¿no? Y ella no habla de estas cuestiones como las que habla Judith Butler, ¿sí? A pesar de que son contemporáneas prácticamente, o sea, son de la misma época. O sea, repito, no hay un solo tipo de feminismo. Si tú vas a buscar, por ejemplo, conversar, debatir con feministas, no todas piensan igual, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, no sé si tú has visto, pero hay muchos grupos de feministas que están en contradicción, digamos, o en debate. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, hay feministas que plantean que las mujeres transgénero, ¿has escuchado? Son iguales, ¿no? Porque es una construcción social finalmente, como Judy Butler, ¿no? Bueno, si eran biológicamente hombres, pero se sienten mujeres, ya, pues al final es una cuestión de decisión y de cómo haga su vida, ¿no? Pero otras feministas no admitirían eso, dirían, no, pues, pero no es una mujer, ¿no? Se siente mujer o quiere sentirse mujer, pero nunca va a ser mujer, porque biológicamente no lo es. ¿Te das cuenta? Existen esos dos tipos de feminismo, ¿no? Entonces, para que tengas una idea general, ¿no?, de cómo se da ese debate. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver corrientes de la filosofía política. Mira, el liberalismo, el liberalismo, ya habíamos dicho, ¿no?, que se denomina así porque plantea la defensa de la libertad individual. O sea, la defensa del individuo para decidir sobre su propia vida, ¿no? Ya dijimos, que come, que viste, que escucha, que ve, es problema suyo. Entonces, el Estado en realidad tiene funciones muy limitadas. O sea, el liberalismo, por decirlo así, crea un Estado muy chiquito, muy pequeño. El Estado no tiene que ser tan fuerte. Acuérdate de Milei. ¿Te acuerdas de Milei, el presidente de Argentina? Si tú alimentas mucho al Estado, creas más ministerios, creas más instituciones, lo que estás haciendo es fortalecer el Estado, hacerlo muy grande, muy poderoso, y eso es peligroso. Entonces, ¿qué cree un liberal como Milei, por ejemplo? Que el Estado tiene que ser muy reducido, muy pequeñito, que debe servir para ciertas cosas muy puntuales. ¿Para qué ha sido creado el Estado? Para proteger sus derechos naturales, vida, libertad y propiedad privada. Punto. Para eso. En otras palabras, policía, ¿a qué debería restringirse el Estado? A la función de la policía. ¿Para qué está la policía? Para defender tu vida, tu libertad y tu propiedad privada. O sea, si a ti te asaltan, ¿dónde vas? A la policía. Si alguien te agrede, ¿dónde vas? A la policía. ¿Sí o no? Entonces, básicamente es una función de la policía. La función del Estado es una función policíaca prácticamente, ¿no? Y por ahí, bueno, militar también, ¿no? Porque puede haber el peligro de que otro Estado te invada o algo por el estilo, ¿no? Pero si te das cuenta, ellos dejan completamente de lado toda otra función. O sea, cualquier función social no debe existir. Por ejemplo, buscar la igualdad, buscar, no sé, pues, la lucha contra la pobreza. Todo eso no tiene sentido para un liberal. ¿Sí? Entonces, el poder del Estado está limitado solamente a defender a proteger esos tres derechos. Porque de lo contrario, pues, sería una amenaza para los derechos individuales. Ahora, aparte de Locke, que ya sabemos que es el padre de la filosofía liberal, ¿no? Del liberalismo político, tenemos a Montesquieu. Mira, Montesquieu es un filósofo a nivel poco conocido, pero es importantísimo, porque él es el primero, ojo, en plantear la separación de poderes. Tú debes haber estudiado educación cívica, me imagino, los tres poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿sí? Han estudiado los tres poderes del Estado. ¿Por qué es importante que hayan tres poderes? ¿Quién plantea por primera vez la necesidad de dividir los poderes? Montesquieu. Él es el primero en plantear eso.
¿Y por qué creía que era importante que hubieran tres poderes y no uno solo? Es decir, ¿por qué no un rey que sea ejecutivo, legislativo y judicial al mismo tiempo? Porque, como ya vimos, el problema es que si uno solo tiene todo el poder, abusa de ese poder generalmente. Entonces, es mejor dividir el poder. Uno que se encargue de gobernar, otro que se encargue de legislar y otro que se encargue de impartir justicia. ¿Te das cuenta? ¿Eso quién lo propone por primera vez en la historia? Montesquieu, ¿sí? Que es un filósofo francés. Luego, John Stuart Mill. ¿Te acuerdas que vimos a John Stuart Mill en Ética, utilitarismo? ¿Te acuerdas que él decía que lo mejor es lo más útil, lo que beneficia a la mayoría? Mill también es un liberal. Él tiene un libro que se llama Sobre la libertad y en ese libro plantea un concepto de libertad que nosotros muchas veces manejamos, ¿no? Que es la idea de que no debemos hacer, o mejor dicho, debemos ser libres para hacer lo que querramos siempre y cuando no dañemos a otros. Ese concepto de libertad, el primero en plantearlo así, definirlo, es Mill. Popper. Popper, ¿te acuerdas que se estudia en epistemología? ¿Te acuerdas? Popper, el que plantea el falsacionismo, ¿no? Como criterio de demarcación. Popper es un liberal muy importante, ojo. ¿Ah? Popper, por ejemplo, es uno de los intelectuales, los filósofos que más valora Vargas Llosa. Y es más, yo diría que es el filósofo para él más importante. Porque Popper no solamente es un epistemólogo, es un filósofo político. Tiene un libro donde habla acerca de la democracia y de los totalitarismos. El concepto de totalitarismo, ojo, se refiere a los regímenes que buscan impartir o implementar una forma de gobierno con unos valores que se deben respetar sí o sí. Y si tú no los respetas, el gobierno tiene el derecho a perseguirte, acosarte e incluso a eliminarte. Por ejemplo, el fascismo o el nazismo, ¿no? Eran regímenes totalitarios porque establecieron una forma de vida y todo aquel que no calzaba en esa forma de vida, en esos principios, en esos valores, era perseguido, era eliminado, ¿sí? Y Rawls, que ya lo vimos también, que también es considerado liberal, pero ya te expliqué por qué difiere un poco de la perspectiva de Locke y de otros, ¿no? Porque también Popper Mill no habla mucho de lo económico, en cambio Rawls sí se da cuenta de que la inequidad económica, social, es problemática, ¿no? Y por eso plantea que también haya digamos, una preocupación y una intervención del Estado para ayudar a las personas menos favorecidas, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco de republicanismo. Mira, el republicanismo quizás es una de las corrientes menos conocidas, a pesar de que el republicanismo es una de las primeras, ¿ah? Mira, primero hablamos del liberalismo. Locke. Locke es siglo XVII, o sea, estamos hablando de 1670, 1680 en adelante. El republicanismo, muchos consideran que nace con Maquiavelo. Maquiavelo es renacimiento, o sea, Maquiavelo es siglo XV-XVI, o sea, es anterior a Locke. Es anterior, es más antiguo el republicanismo. Luego viene Rousseau, que es siglo XVIII. Rousseau también es importante. ¿Y qué tienen en común? A veces podría pensar que lo que plantea Maquiavelo es diferente de lo que plantea Rousseau, pero el mismo Rousseau cita a Maquiavelo. Rousseau habla de las obras de Maquiavelo, porque lo admiraba y compartía muchas de sus ideas. ¿Qué plantean ellos dos? Por ejemplo, plantean esto, el establecimiento de un Estado soberano. Sobre todo Maquiavelo. ¿Te acuerdas que te contaba que Maquiavelo estaba preocupado porque en su época estaban apareciendo grandes potencias europeas como España, Francia, y estas potencias amenazaban con invadir permanentemente los estados italianos? No existía Italia, existían pequeños estados italianos. Ahora, como estos eran pequeños, eran débiles, y como eran débiles, no eran soberanos. La soberanía significa independencia, autonomía. Tú eres un estado soberano si decides sobre tu propio territorio sin consultarle a nadie, cuando no dependes de otro. Pero si tú eres débil, eres dependiente. Y eso era lo que pasaba con Florencia, con Milán, ¿no? Que tenían que ponerse de acuerdo con las grandes potencias, solicitar su protección para que si el otro gran estado los quería invadir, los otros fueran en su rescate. Entonces Maquiavelo por eso consideraba pues que no se podía permanecer en esa situación por mucho tiempo y tenía que haber una unificación, ¿te acuerdas? Ahora, fíjate, ¿por qué es importante esto del establecimiento
de un Estado soberano, porque esto tiene que ver con la libertad, pero no con una libertad individualista como el liberalismo. O sea, los republicanos también hablan de libertad, pero de una libertad en un sentido más político, más amplio. El Estado tiene que ser libre, tiene que ser autónomo. Uno, o sea, tiene una visión del Estado como libre, no solamente del individuo, del ser humano. ¿Sí? Ahora, el ser humano también es importante que sea libre, eso sí, pero esa libertad del ser humano no es una libertad para hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, ¿cuál es el problema del liberalismo? Que el liberalismo te diría, el Estado no tiene que decirme cómo me he visto, esto ya bacán, pero también llega a veces al extremo como John Stuart Mill de decir, por ejemplo, el Estado no debería prohibir pues lo que yo consumo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero consumir droga todos los días, no hay problema, es mi problema, no es problema del Estado. Si al final yo me muero de eso, es mi problema. Con tal de que yo no haga daño a nadie, yo estoy decidiendo sobre mi cuerpo, sobre mi vida. Si yo decido tomar venenos, es mi problema, ¿no? Un poco, por ejemplo, como algunos congresistas estuvieron debatiendo cuando, no sé si te acuerdas esto de los octógonos. ¿Te acuerdas esto que ahora aparece en las papitas, en los productos, ¿no? Todos los productos de comida, de alimentación, aparecen los octógonos, y nos dicen alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasa, qué sé yo. Ya. En su momento hubo un debate, no sé si tú sabes, pero algunos se oponían a esa ley de poner los octógonos, porque decían, bueno, pero si la gente quiere comer eso, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué yo le tengo que poner un octógono? Eso más bien asusta a la gente. ¿De acaso tú crees que la gente que come papitas no sabe que las papitas no son saludables? Obviamente que saben. Entonces, ¿para qué es necesario ponerle octógonos? O sea, eso ya es para un liberal es un exceso de proteccionismo, o sea, es un exceso de paternalismo, mejor dicho, del Estado, ¿no? O sea, de que el Estado te diga, mire, hijito, por si acaso, esto te hace daño, ¿no? Mira, acá está alto en sodio. Mira, dice ni leen los octógonos. Claro, al final, en muchos casos, a la gente le da igual, ¿no? Es cierto, o sea, mucha gente le da igual. Pero, por otro lado, tú podrías decir, bueno, pero el hecho de que esté ahí, quizás algunas personas sí los hace pensar un poco más, ¿no? O sea, puede apelar un poco a su razón y decir, uy, no, ya estoy comiendo mucho sodio, ya estoy comiendo mucho azúcar, ya tengo que parar la mano. Es cierto, como dice Miguel, que hay gente que ni lee los autónomos, no les importa nada, pero más o menos se entiende a lo que me refiero, ¿no? Los liberales decían, pero es problema de la gente, o sea, si la gente quiere morirse, es su problema, ¿no? O sea, si la gente sabe que eso le va a dar cáncer y le da igual, es su problema. O sea, nosotros no tenemos por qué estarlos cuidando como niñitos, decirles, mira, acá esto te hace daño. Te pongo otro caso, esto pasó hace años, ¿no? Pero te lo pongo como ejemplo también. En McDonald's, ¿te acuerdas de la cajita feliz? Ya, ponte, 30 años, tú podías ponerle, o mejor dicho, el McDonald's le ponía cualquier cosa a la cajita feliz. Pero hace unos 15 años, más o menos, salió una disposición del gobierno de que como la cajita feliz estaba enfocada para los niños, debía no debía ser tan tóxica, ¿no? O sea, debía haber algo saludable, porque, claro, o sea, el niño quiere la cajita feliz y presiona al papá, aunque el papá sepa que es dañino, igual el niño le presiona y el papá lo termina comprando. Entonces, ¿qué determinaron por ley? Que la cajita feliz debía tener una fruta o algo saludable. Entonces, lo que comenzaron a incluir en la cajita feliz eran trozos de manzana, manzana cortada. ¿Se entiende? Ahora, un liberal, ¿qué te diría? Oye, pero ¿por qué tienes que poner eso como una ley? O sea, si el papá o el niño quiere comer la cajita feliz llena de papitas y su hamburguesa, es su decisión, es su decisión. ¿Se entiende? Para el liberal, cada uno decide lo que quiere hacer. Si quieres morirte, es tu problema. Si quieres comer todos los días grasa, es tu problema. El Estado no te tiene que decir, no, mira, acá, no, o sea, en este caso a la empresa, obligarla a poner tal cosa para que sea más sano. Esa es la perspectiva liberal. Entonces, eh, lo fundamental para ellos es la libertad del individuo para decidir. Lo que quiera decir, quiere matarse, ya es su problema. Es su decisión, ¿entiendes? En cambio, el republicanismo
no, porque el republicanismo, repito, también habla de libertad individual, ¿ah? Pero esa libertad tiene que ser una libertad razonada. O sea, no puede ser una libertad que te lleve a dañarte. No puede ser una libertad para buscar placer, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo importante del republicanismo que es la virtud. Acuérdate, el tema de la virtud está en Maquiavelo y está en Rousseau, está en los dos. Para el liberal, la virtud es una cuestión personal. O sea, si yo quiero jugar PlayStation 15 horas al día, es mi problema. Si quiero dedicarme a leer 15 horas al día, es tu problema. Tú decides, da lo mismo, es tu decisión. En cambio, para un republicano no sería sano, no sería positivo que te dediques a jugar PlayStation 15 horas al día. No sería lo mejor. Entonces, sí, el Estado para el republicanismo sí debe tratar de promover virtudes. Sí debe promover virtudes. ¿Ya? Ahora, el republicanismo plantea una lucha contra la dominación, fíjate, lucha contra la dominación económica, política y social. Por eso es que te comentaba la semana pasada, me parece, que tanto Maquiavelo como Rousseau hablan, por ejemplo, de la desigualdad económica y creen que debe haber una lucha contra la desigualdad económica, no para que todos tengan lo mismo, sino para que haya menos diferencias económicas, menos diferencias sociales, menos diferencias políticas también. Porque recuerda que el republicanismo se basa en la idea de que el gobierno debe estar regido por la Constitución y las leyes. Entonces, las leyes están por encima de cualquiera. El problema es que cuando algunos tienen mucho poder, mucho dinero, se saltan la ley. Entonces, por eso mismo es que no es positivo que haya demasiada diferencia económico, social o política entre los ciudadanos. O sea, debe ser más parejo, digamos, ¿no? Eso es lo que buscan ellos, ¿sí? Porque la ley se tiene que respetar y tiene que estar por encima de cualquier poder particular. Ahora, si tú tienes un gran poder, puedes saltarte la ley. Ese es el peligro. Por eso no es bueno que haya gente demasiado poderosa dentro de un Estado o que haya demasiada diferencia entre el poder de uno y el poder de otro, ¿no? Y por eso también es importante, ¿qué cosa? La participación activa de los ciudadanos. Eso también lo habíamos visto, ¿te acuerdas? En Rousseau. Todos los ciudadanos deben participar. ¿Qué significa participar? Básicamente, recuerda, para Rousseau, por ejemplo, participar significa legislar, crear leyes y votar por esas leyes. Eso es participar. Y para saber cómo vas a participar, necesitas conocer cómo funciona el Estado. Necesitas saber cuáles son las leyes fundamentales del Estado. Educación cívica. ¿Sí? Bien, Pococky y Skinner lo he puesto acá simplemente como información adicional, pero ellos, más que filósofos, ellos son historiadores. Historiadores que han analizado el republicanismo. Por ejemplo, ellos dos son los que hacen una reinterpretación de Maquiavelo. Y aprovecho para hablarte de esto un ratito antes de continuar con la siguiente diapositiva. En el material que venía esta semana, en la segunda pregunta, me parece, hay un texto de Leo Strauss sobre Maquiavelo, ¿ya? Y quería hacer esta aclaración por si acaso. Leo Strauss es un filósofo muy conocido en el ámbito filosófico que tiene una interpretación, digamos, clásica de Maquiavelo, una interpretación antigua, digamos, de Maquiavelo, ¿ya? O sea, por mucho tiempo se interpretó a Maquiavelo como un científico del poder, como alguien que consideraba que la moralidad no entra en el ámbito político, porque el gobernante puede hacer lo que sea con tal de mantener el poder, el fin justificar los medios. Toda esa interpretación clásica, conocida, antigua, es la que plantea Lestros. Entonces, en esa pregunta que ha venido en el material, en la pregunta 2, es la visión de Leo Strauss acerca de Maquiavelo. Entonces, tú respondes las preguntas en función de esa interpretación, ¿no? Del texto que ha venido ahí. Pero te lo comento, ¿por qué? Porque tú podrías decir, pero esto que está acá no es lo que me ha comentado la profesora, ¿no? Pero la profesora me ha dicho que Maquiavelo sí se preocupa por las leyes, republicanismo, precisamente por eso, porque en los últimos 50, no, más 60 años, que no es poco, Pocock y Maquiavelo, perdón, Pocock y Skinner, que son dos historiadores ingleses, hacen una reinterpretación de la obra de Maquiavelo, y ellos plantean que Maquiavelo es republicano. O sea, ellos, por decirlo así, abandonan esa interpretación antigua
sobre el pensamiento de Maquiavelo. Y cada vez más gente, cada vez más estudiosos, especialistas, plantean esto, ¿no? Que Maquiavelo era un republicano, ¿no? Sí, por si acaso, para que veas que también depende mucho de la interpretación, ¿no? O sea, depende mucho de qué autor estás leyendo, ¿no? Porque no todos tienen la misma visión acerca de Maquiavelo, no todos tienen la misma visión acerca de Platón, de Nietzsche, de Aristóteles, etcétera. Hay distintas interpretaciones. Bueno, seguimos. Anarquismo. Mira, vamos a estudiar el anarquismo junto, junto con el comunismo, porque anarquismo y comunismo se encontraron en una época de la historia. El anarquismo es un poco anterior, o sea, el origen del anarquismo está en Proudhon, ¿ya? Y Proudhon sí es un poco anterior a Bakunin, Kropotkin, que son otros anarquistas, y a Marx, Engels y obviamente Lenin, ¿no? O sea, el anarquismo es un poco más antiguo, pero ¿por qué te digo que podemos estudiar los dos juntos? Porque en realidad tienen varios puntos en común y porque sus representantes más importantes vivieron en la misma época. Y es más, debatieron, discutieron, dialogaron, se escribieron cartas, se refutaron, escribían libros uno para contestar al otro, ¿sí? Entonces, Bakunin y Kropotkin, ¿ya? Ellos principalmente, ¿ya? Vivieron en la misma época que Marx y Engels y debatieron mucho, porque el anarquismo y el comunismo, digamos, tenía su objetivo, por decirlo así, en los trabajadores, los proletarios, los obreros. Recuerda que ellos conviven, por decirlo así, con la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Entonces los obreros exigían mejoras laborales, exigían mejoras salariales. Había mucha explotación, había muchos accidentes en las fábricas en aquella época porque la gente trabajaba 14 horas, 15 horas en las fábricas y además el trabajo en las fábricas no era pues tan sofisticado como ahora. Mucha gente perdía los dedos, perdía un brazo, perdía una pierna en el trabajo. Y obviamente eso caldeaba los ánimos de los obreros, ¿no? Porque sentían que era injusto el trato que les daban los patrones, los burgueses, ¿no? Los capitalistas, porque muchas veces perdían un brazo, en esa época no había indemnización, ¿no? O sea, simplemente ya perdías un brazo piña, ¿no? Ya no podías trabajar, o trabajabas a medias y te pagaban menos, porque ya no podías trabajar igual que antes. Entonces, anarquistas y comunistas van a vivir el mismo ambiente. Mira, el anarquismo tiene como objetivo la abolición del Estado. O sea, ellos creen que el Estado debe desaparecer, tiene que desaparecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado es una institución jerárquica. O sea, en todo Estado siempre van a haber líderes, siempre va a haber gente que tenga poder. Y es inevitable que cuando uno tiene más poder que el otro, ejerza ese poder para su beneficio. Y además, ¿por qué los anarquistas creen que el Estado debe desaparecer? Porque es una institución antinatural. O sea, naturalmente, y acá si te das cuenta, vamos a recordar a un filósofo que ya vimos, para los anarquistas, naturalmente todos los hombres son iguales. O sea, en la naturaleza no hay diferencia entre los seres humanos, todos son iguales. Todos los hombres son iguales. Por lo tanto, el Estado es una institución antinatural, porque es una institución donde unos hombres se ponen por encima de otros hombres. Entonces, ellos creen que es mejor abolir el Estado. Si el Estado se elimina, van a aflorar naturalmente las cualidades más positivas del hombre. Si te das cuenta, es un poco parecido a lo que vimos con Rousseau. ¿Te acuerdas que Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad es la que lo corrompe? Algo parecido dicen los anarquistas. Y no es casualidad, porque los anarquistas leyeron a Rousseau. Rousseau es una de las fuentes de inspiración del anarquismo, a pesar de que Rousseau no era anarquista, porque él creía que el Estado no podía desaparecer, era inevitable, digamos, vivir con el Estado, ¿no? Pero los anarquistas creen que sí se puede eliminar el Estado, ¿no? Ahora, como el hombre es igual, o sea, no hay diferencias, el hombre es libre por naturaleza, también dicen eso, igual que Rousseau, ¿sí? Creen que sí se puede establecer una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación y la autogestión. Entonces, si te das cuenta, yo solamente puedo plantear esto si creo que el hombre es bueno por naturaleza. O sea, ellos creían que se eliminaba el Estado
y automáticamente nosotros podíamos organizarnos socialmente de manera cooperativa y autogestionada. Ahora, te pregunto a ti, ¿tú crees que si mañana desapareciera el Estado, las cosas serían mejores o peores? ¿Te acuerdas de la purga? ¿Qué pasaría si mañana ya no hubiera policía, no hubiera congresistas, no hubiera presidente, no hubiera nada? Probablemente habría caos, claro. Probablemente las cosas serían peores, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es que los comunistas, por eso es que Marx, Engels, van a pensar que los anarquistas son ingenuos. Porque los comunistas, fíjate, también quieren establecer una sociedad sin Estado, sin propiedad privada y sin clases sociales. Mira, muy parecido al anarquismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Profesora, pero si dicen lo mismo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esto se va a lograr, pero a largo plazo, muy largo plazo. O sea, esto, para que el hombre pueda aprender a convivir sin Estado, pueden pasar 100, 150, 200 años. Pero no es que hoy desaparece el Estado y mañana ya vivimos felices. Eso es imposible para los comunistas. Es más, hay una carta de Marx. Marx le escribe una carta a Bakunin o Kropotkin, no recuerdo bien cuál de los dos, pero uno de ellos, uno de los anarquistas. Le escribe una carta y ¿saben lo que le dice? Ustedes los anarquistas cometen un error, ¿ya? Y usa esta metáfora, mira, dice, es como si la historia fuera un tren. Imagínate que la historia es como un tren, ¿sí? Que va a toda velocidad, ¿sí? El Estado existe hace siglos, hace miles de años existe el Estado. El Estado es como ese tren. Ustedes quieren detener ese tren en seco, o sea, quieren que desaparezca. Hacemos hoy día la revolución, mañana ya no hay Estado. Detener el Estado, que es una construcción que lleva siglos, no es algo fácil. Si ustedes paran eso, desaparecen el Estado de la noche a la mañana, las consecuencias van a ser peores. Es como detener un tren en seco, van a haber muertos y heridos. Entonces, la cura va a ser peor que la enfermedad. Lo que van a lograr es que haya caos, que haya inestabilidad, no van a lograr lo que ustedes piensan. Que se puede crear una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación, sí se puede, pero eso a largo plazo. Hay que enseñar al hombre a ser así, hay que crear un hombre nuevo, hay que educarlo de otra forma para que pueda vivir de esa manera, pero eso no se da de la noche a la mañana. Entonces, por eso te decía, los anarquistas buscan la revolución social, sí, igual que los comunistas, pero ¿cuál es el objetivo de la revolución para los anarquistas? Desaparecer el Estado. Ese es su objetivo inmediato, ojo. O sea, hoy día hacemos la revolución, hoy día desaparece el Estado, mañana ya no hay nada, ninguna jerarquía social. A favor de las clases trabajadoras, claro, ¿por qué? Porque los que sufrían principalmente eran los trabajadores, ¿no? Por la explotación. ¿Y por qué había explotación? Porque los grandes burgueses estaban en una situación de privilegio gracias al apoyo del Estado. Entonces hacemos la revolución, acabamos con el Estado, acabamos con los burgueses y mañana todos somos iguales, ¿no? Eso es lo que plantea el anarquismo. En cambio, el comunismo, desde cierto punto de vista, es más realista, porque cree que no se puede eliminar el Estado sin nada más. ¿Sí debemos aspirar a una sociedad sin Estado? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque el comunismo también cree que el hombre es libre e igual. Cree que todos los hombres somos iguales. Y por eso es que mientras haya Estado va a haber desigualdad, porque va a haber uno que tenga más poder que el otro. Entonces sí es una aspiración, pero es una aspiración a largo plazo. También debe eliminarse la propiedad privada y también, igual que el anarquismo, tienen que eliminarse las clases sociales. ¿Sí? Además, el comunismo se basa en el materialismo histórico, es decir, la idea de que la historia es la historia de la lucha de clases, ¿te acuerdas? Cómo va cambiando la sociedad a lo largo del tiempo, ¿te acuerdas del esclavismo, luego el feudalismo? ¿Por qué se pasó de esclavismo a feudalismo? Porque hubo lucha de clases, amos y esclavos. Luego, señores feudales y siervos. Y luego, en esta nueva etapa capitalista, burgueses y proletarios, burgueses y obreros. Necesariamente esa lucha va a generar un nuevo momento. O sea, para el comunista
para Marx es inevitable que aparezca una nueva etapa en la historia, que ya sería otra, o sea, ya dejaría atrás, eliminaría al capitalismo, ¿no? Entonces, por eso, fíjate, dice acá, plantea que el primer paso de la revolución, ojo, el primer paso, o sea, la revolución es un proceso. Para el comunista, la revolución no es hoy día tomo el poder y ya hice mi revolución. No es así, no funciona así. Para los comunistas, la revolución es un proceso, por eso ellos hablan del proceso revolucionario. Puede durar 20, 30, 50, 100, 150, 200 años. Por eso es que normalmente cuando han habido estos cambios, estas revoluciones, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética o en China, se han formado partidos comunistas. ¿Por qué se formaban partidos? Porque era un proyecto a largo plazo, o sea, no podías pensar que el líder iba a cambiar todo y ya se iba a solucionar todos los problemas. ¿Sí? Por eso ellos hablan de un proceso revolucionario. ¿Y cuál es el primer paso de esa revolución? El establecimiento de la dictadura del proletariado. O sea, ese es el primer paso. ¿Qué significa dictadura del proletariado? Que le quitamos el poder a los que tienen poder ahora y ponemos en su lugar como jefes, digamos, a los proletarios, o sea, a los obreros. Claro que eso no se cumple en la mayoría de casos, porque en la mayoría de los casos donde se ha dado este cambio, o sea, revoluciones comunistas, lo que ha ocurrido es que los líderes son intelectuales. Pero digamos que para ellos es casi lo mismo, porque ellos están en representación de las clases trabajadoras, o sea, están en representación del pueblo, ¿no? A diferencia de el Estado burgués, ¿no? Que no necesariamente los burgueses son los que tienen el poder, sino personas aliadas con los burgueses. Víctor, ¿el comunismo tiene un fondo humanista? Sí, tiene un fondo humanista, porque si te pones a pensar, los ideales de la Revolución Francesa son ideales desde cierta perspectiva humanistas. ¿Te acuerdas del lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Te acuerdas? Igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Esos tres ideales son los ideales también del comunismo. Mira, si dice una sociedad sin Estado, el Estado, sinónimo de qué es? De desigualdad. Porque si hay un Estado, hay alguien que tiene poder y tú, ciudadano común, que no tienes poder. ¿Eso está bien? No. Todos somos iguales. Sin propiedad privada. Para el comunismo, todos somos iguales. Por lo tanto, no puede haber alguien que tenga mucha riqueza y otro que no tenga. Entonces, todos deben tener lo mismo. Libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad se logra sin clases sociales. Porque si tú tienes clases sociales, tienes propiedad privada, te vuelves egoísta, inevitablemente. Esta es mi casa, este es mi terreno, estas son mis cosas. Hay individualismo, ¿sí? Eso es antifraterno. Entonces, para el comunismo se basa en esos ideales de la Revolución Francesa, que son ideales, podemos llamar humanistas, ¿no? Porque se centran en el individuo, o sea, en el ser humano, ¿no? En el ser humano, digamos, en un sentido más, en el sentido no solamente social, sino en un sentido también de valoración del ser humano y no de las cosas. Porque el liberalismo, por ejemplo, o el capitalismo se centra en el valor de las cosas, de las mercancías, mientras que el comunismo critica esa perspectiva capitalista precisamente porque el capitalismo le interesa más el dinero, la riqueza, las cosas, que el individuo. O sea, si yo te puedo explotar para que tú me produzcas más plata, te exploto. O sea, el ser humano es lo secundario para el capitalismo, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Para el comunismo, ese es uno de los grandes problemas del capitalismo, que menosprecia la vida del hombre, menosprecia al hombre como tal. Por eso es que critica la alienación y todo esto, ¿sí? Bien. Y por último vamos a ver comunitarismo. Mira, el comunitarismo, no te vayas a confundir con comunismo, que son muy diferentes, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, son diferentes. El comunitarismo, mira, tiene estos representantes, McIntyre, Sandel y Taylor. A Taylor ya lo conocemos, así que vamos a aprovechar a Taylor, fíjate. ¿Qué plantea el comunitarismo? Que todos los individuos, todos los seres humanos, nacemos dentro de una comunidad. Comunidad, ¿ya? No es comunismo, comunidad. Es decir, todos nacemos y crecemos dentro de una comunidad, de un grupo humano. Y nuestra comunidad
tiene que ver sobre todo con cuestiones culturales, ¿no? De valores. Por ejemplo, no es lo mismo nacer en el Perú, en Lima, que nacer en Suiza, o que nacer en Italia, o en Australia, o en una tribu de no contactados, incluso acá dentro del Perú. O sea, cada comunidad es diferente. Cada comunidad influye en los individuos que forman parte de esa comunidad. Entonces, en las comunidades se establecen costumbres y tradiciones que le dan forma a nuestra vida, que influyen en nuestra manera no solamente de vivir, sino de pensar, de actuar, de ver las cosas. Nuestra cosmovisión, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo está influida por la comunidad en la que hemos crecido, en la que hemos nacido. Entonces, ¿qué te quiere dar a entender el comunitarismo? Que los individuos no son átomos aislados. Esta es una crítica al liberalismo político, porque claro, recuerda que el liberalismo político, por ejemplo Locke, siempre está haciendo énfasis en la libertad individual. O sea, yo decido que cómo me visto, que como, que hago, es mi problema, ya. Pero si te das cuenta es como que pensara que el individuo se hace a sí mismo, ¿no? Es como un superhombre, ya yo decido mis valores, decido mi vida, ¿no? Pero en realidad es así. Los comunitaristas van a decir, no. O sea, aunque tú no te des cuenta, aunque tú creas que eres muy original, muy individual, ¿no? Muy autónomo y libre, en el fondo, tu forma de vivir, de ver las cosas que tú valoras, por ejemplo, decir, no sé, pues yo quiero estudiar eso porque esto da plata, ya. Esa idea que tiene mucha gente es una idea propiciada por la comunidad en la que has crecido. Tu idea de felicidad. Por ejemplo, la idea de que si tienes plata vas a ser feliz es una idea generada dentro de esta comunidad. Pero si tú fueras, por ejemplo, a una comunidad, no sé, una tribu de no contactados, ¿tú crees que su idea de felicidad sería igual a la tuya? ¿O a la idea que tienen muchos? No, porque sus valores son distintos, su forma de vida es distinta, sus costumbres son distintas. Entonces, tu idea de felicidad, tu idea de bien, tu idea de mal, tu idea incluso de lo que es bello, es bueno, cambia, es diferente. Es diferente en función de la comunidad en la que has nacido. O sea, la comunidad influye en todo eso. Por eso es importante, fíjate, tener en cuenta la concepción compartida entre los miembros de una colectividad. O sea, los miembros de una comunidad tienen una visión muy parecida de las cosas. Pueden haber ciertas diferencias, pero en ciertas cuestiones se piensa casi igual, qué es lo bueno, qué es lo malo. Por ejemplo, nosotros hemos sido criados en una sociedad cristiana. No somos musulmanes, somos una sociedad cristiana. Puede ser que no creas, pero has sido criado desde pequeño con valores cristianos. Entonces, tu manera de ver las cosas está influida por eso, quieras o no lo quieras. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque Taylor considera que el Estado tiene que propiciar que las comunidades sean respetadas. Lo que estamos viendo en multiculturalismo. O sea, el Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades. Es una obligación del Estado, porque al proteger las comunidades lo que está haciendo es proteger la identidad de los individuos. Si tú menosprecias a una comunidad, ¿sí? Si una comunidad, supongamos, la comunidad aymara dentro del Perú es menospreciada, es discriminada, es tenida en cuenta menos que las demás, obviamente no estás afectando solo el nombre, estás afectando a todas las personas que tienen esos valores, que viven con esas costumbres, estás discriminando una parte de tu población. ¿Te das cuenta? Estás infravalorando a una serie de individuos. Entonces, por eso la protección de la comunidad para Taylor es importante. El Estado tiene esa obligación, proteger a las comunidades, las distintas comunidades que viven dentro de su territorio. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí nos quedamos, chicos. Esa era la última diapositiva. ¿Sí? Y les voy a dictar las claves, ¿ya? Les dicto las claves del material de práctica. A ver, pregunta 1
es casa. 2, barco. 3, barco. 4, casa. 5, barco. 6, casa. ¿Ya? 7, 8, 9, 10 y 11, barco. De las 7 a la 11 es barco. 7, 8, 9, 10 y 11, barco. ¿Ya? Y 12, casa. ¿Sí, chicos? ¿Anotaron? Ya, ahí está. Ya, Miguel ha compartido, Catherine también. Ya, entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre las claves o el material, la próxima semana me pueden avisar, ¿ya? Para resolver sus dudas. ¿Ya, chicos? Ya nos estamos viendo, ¿sí? Chao, chicos, cuídense mucho. Chao, chao.